¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando un astronauta regresa del espacio con secretos que nunca podrán ser revelados? ¿Qué pasaría si te dijera que hay informes de cosas tan aterradoras que incluso la NASA decidió permanecer en silencio? Objetos misteriosos, voces que aparecen de la nada, presencias invisibles y fenómenos que desafían cualquier explicación científica. Estas historias no son ficción, provienen directamente de los astronautas que estuvieron allí y lo vieron con sus propios ojos. Y lo más intrigante, estos informes no provienen de cualquiera. Durante la misión Apolo 10 de enero de 1969 ocurrió uno de los acontecimientos más extraños en la historia de la exploración espacial. Los astronautas estaban realizando pruebas cruciales antes del histórico alunizaje del Apolo 11 en la Luna. Todo parecía como se esperaba, hasta que la nave espacial entró en la cara oculta de la Luna, la región que nunca puede verse desde la Tierra, donde no era posible la comunicación con la base. Y fue en ese silencio absoluto que sucedió algo inexplicable. De repente, los auriculares de los astronautas comenzaron a transmitir un sonido extraño, algo que ninguno de ellos había escuchado antes. Era una especie de música, un sonido metálico, inquietante y rítmico, como si fuera una transmisión desde algún lugar desconocido. La tripulación guardó silencio durante unos momentos, intentando procesar lo que escuchaban. Entonces uno de los astronautas rompió el silencio y preguntó, ¿ustedes también están escuchando esto? Otro respondió, sí. Suena como una especie de silbido. Pero no hubo explicación. Ninguna transmisión debería llegar allí. Ninguna radio en la Tierra podría llegar a esa región. Estaban completamente aislados, pero no estaban solos. Los astronautas que escucharon la canción nunca pudieron explicar exactamente lo que sintieron en ese momento, pero uno de ellos reveló que la sensación era de ser observados, como si la propia Luna escondiera algo en ese lado oscuro e inexplorado. Algunos incluso dijeron que el sonido sonaba artificial, como si fuera algún tipo de transmisión desconocida proveniente de algún lugar del espacio. ¿Pero de dónde? La NASA, por su parte, prefirió minimizar el caso, alegando que podría haber sido una interferencia provocada por la comunicación entre los módulos de la nave. Pero eso no convenció a todos. Si se trataba simplemente de una interferencia ordinaria, ¿por qué estaban tan asustados los propios astronautas? ¿Y por qué este fenómeno nunca volvió a ocurrir en misiones posteriores? Hasta ahora nunca se ha explicado. Pero si la misteriosa música en la cara oculta de la Luna fue suficiente para dejar intrigados a los astronautas, los fenómenos luminosos registrados en el espacio profundo son aún más inquietantes. Los primeros registros de apariciones luminosas comenzaron en la era de las misiones Géminis, incluso antes de las misiones Apolo. Astronautas como James M. Cedibitt y Gordon Cooper describieron haber visto luces desconocidas, objetos brillantes que destellaban y desaparecían repentinamente en el espacio. Pero uno de los casos más documentados ocurrió en 1984, durante la misión soviética Soyuz T-10. El cosmonauta Vladimir Kovalyonok, mientras orbitaba la Tierra, vio un objeto ovalado brillante que se movía en contra de todas las leyes conocidas de la física. Describió que el objeto emitió su propia luz y en un instante, explotó silenciosamente antes de desaparecer en el vacío. No se encontraron restos ni se detectaron señales de impacto, como si el objeto nunca hubiera existido. Y los informes no terminan ahí. Durante la misión STS-75 del transbordador espacial Columbia salió a la luz uno de los vídeos más controvertidos jamás grabados por la NASA. Los astronautas estaban realizando un experimento con un cable conductor de 20 kilómetros de largo en el espacio, cuando sucedió algo inesperado. El cable, que debería haber permanecido intacto, se rompió misteriosamente. Pero lo más impactante vino después. Mientras el cable flotaba libremente en el espacio, las cámaras infrarrojas capturaron docenas de objetos circulares brillantes que se movían a su alrededor. Las imágenes, ampliamente publicitadas, generaron teorías de que podrían tratarse de naves extraterrestres observando la misión. La NASA, sin embargo, insistió en que eran solo partículas de hielo que reflejaban la luz del Sol, pero cualquiera que vio el vídeo notó algo extraño. Los objetos parecían moverse inteligentemente, variando su trayectoria, como si estuvieran analizando lo que había sucedido con el cable. Y si eso no fuera suficiente, uno de los eventos más aterradores que involucraron luces desconocidas ocurrió en la Estación Espacial Internacional. En 2014, una cámara en vivo desde la ISS capturó un enorme objeto luminoso flotando sobre la Tierra. El brillo era intenso y el objeto pareció permanecer estático por un tiempo antes de desaparecer repentinamente. ¿Y lo más extraño? Poco después de su detección, se cortó la transmisión de la NASA. Muchos creen que este fue otro caso de censura. ¿Qué pasaría si les dijera que un astronauta veterano ha declarado públicamente que cree que algunos de estos avistamientos son prueba de que no estamos solos?
porque Edgar Mitchell, el sexto hombre que pisó la Luna, afirmó categóricamente que ya han visitado la Tierra extraterrestres y que la NASA sabe más de lo que revela al público. Después de oír hablar de las apariciones luminosas, ahora viene una experiencia que muchos astronautas han relatado a lo largo de décadas, la de la sensación de una presencia invisible. Uno de los primeros informes de una presencia invisible en el espacio se produjo durante la misión Apolo 11 de enero de 1969. Buzz Aldrin, uno de los primeros hombres en pisar la Luna, reveló años después que, durante el viaje, se sintió observado. Describió una sensación profunda e inexplicable de que había algo dentro del módulo lunar con él, algo que no podía ver pero sabía que estaba allí. Era como si una presencia flotara sobre él, estudiando cada uno de sus movimientos, sin revelarse jamás. Aldrin nunca dio más detalles, pero muchos creen que sabía mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. Y no fue el único. Durante la misión Apolo 16 de enero de 1972, el astronauta Charles Duke también vivió una experiencia inquietante. Mientras estaba en el módulo de comando, a punto de regresar a la Tierra, sintió un escalofrío recorrer su columna. Describió la sensación como si alguien estuviera detrás de él, mirándolo. Pero, por supuesto, estaba solo. El silencio absoluto del espacio hizo que todo fuera aún más siniestro. Miró a su alrededor, esperando ver alguna sombra, alguna evidencia, pero no había nada. Solo esta sensación intensa, casi asfixiante, de que no estaba sola. Estos fenómenos no se limitaron a las misiones Apolo. En 2003, durante una expedición a la Estación Espacial Internacional, el astronauta ruso Ivan Wagner relató una experiencia similar. Una de sus noches a bordo, se despertó con la clara impresión de que alguien lo llamaba por su nombre. Pero él era la única persona despierta en la estación en ese momento. Miró a su alrededor, intentó encontrar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. La llamada parecía provenir del propio entorno, como si el espacio le susurrara. Wagner nunca olvidó esta experiencia y, años después, admitió que ese momento le hizo cuestionarse todo lo que sabía sobre el universo. Otro caso famoso fue el del cosmonauta Sergei Krikalev, que pasó más de 800 días en el espacio a lo largo de su carrera. Durante una de sus misiones Mir, relató una extraña experiencia mientras realizaba una caminata espacial. A mitad del procedimiento, tuvo la abrumadora sensación de que algo flotaba junto a él. Su instinto le hizo girar la cabeza rápidamente, esperando encontrar allí a otro astronauta, pero no había nadie. Solo el vasto y oscuro espacio infinito. Describió esta sensación como una intuición primitiva de que estaba en presencia de algo más allá de la comprensión humana. Ahora hablemos de los más conocidos de todos, los objetos voladores no identificados, conocidos como ovnis. Desde los primeros vuelos espaciales han surgido testimonios sobre objetos no identificados que acompañaban a las misiones. Uno de los primeros registros provino de la misión Gemini 4, en 1965. El astronauta James M. Cedivit informó haber visto un objeto cilíndrico, con una especie de antena, flotando cerca de la cápsula. Incluso fotografió el fenómeno, pero cuando se analizaron las imágenes la NASA no pudo llegar a ninguna conclusión definitiva. ¿Cuál era ese objeto? ¿Una reflexión? ¿Un pedazo de basura espacial? ¿O algo más? Otra historia icónica ocurrió en 1969, durante la misión Apolo 11. Mientras Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins viajaban a la Luna, algo empezó a seguirlos. Collins, que permaneció a bordo del módulo de comando mientras Armstrong y Aldrin exploraban la superficie lunar, describió luces intermitentes que parecían cambiar de posición alrededor de la nave. ¿La explicación oficial? Un trozo del cohete Saturno V que aún estaría en órbita. Pero los astronautas estaban seguros de que no se movía como simples desechos espaciales. En la década de 1980, durante una misión del transbordador espacial, los astronautas capturaron en vídeo pequeños objetos brillantes que se movían en trayectorias imposibles y cambiaban de dirección abruptamente. El caso se hizo famoso y se convirtió en uno de los registros más estudiados por los ufólogos. La NASA afirmó que podría ser hielo que refleja la luz del Sol, pero para quienes observaron las imágenes, esta explicación parecía demasiado descabellada. Después de todo, los trozos de hielo no cambian de dirección en el vacío del espacio a menos que actúe sobre ellos una fuerza externa. Los rusos también tienen sus propios informes. En 1991, durante la misión Soyuz TM-7, los cosmonautas informaron haber visto un enorme objeto luminoso que parecía flotar sobre la Tierra. ¿Lo más extraño? Parecía estar a una altitud mucho mayor que cualquier satélite conocido.
Informes similares provienen de misiones anteriores, incluidos astronautas que describieron objetos metálicos en forma de disco cerca de su nave espacial. La pregunta sigue siendo, si todos estos informes fueron solo ilusiones ópticas, malas interpretaciones o fallas en los equipos, ¿por qué tantos astronautas a lo largo de décadas continúan informando de experiencias similares? Es más, ¿por qué algunas de estas historias nunca han sido reconocidas oficialmente? Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.